Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Yo vengo a hacer toda una serie de reflexiones sobre lo que está pasando en este país, sobre lo que está haciendo el señor Felipe Calderón con la nación, y sobre todo lo que quiero que tratemos de hacer es tratar de entender en qué nos ha metido este señor. Si ustedes están al tanto de cómo va la prensa, verán que en lo que va del sexenio hemos tenido los mexicanos 28,000 muertos por concepto de la guerra contra el narcotráfico. Y estos no son datos que doy yo, son datos que da la Procuraduría General de la República. Oficialmente hay 28,000 muertos. Y ahora, ¿qué justifica esta sangría de mexicanos? Esto implica, 28,000 muertos implica que efectivamente el país está viviendo un proceso de guerra, que está viviendo un proceso violento que desangra a la nación. ¿Ante qué estamos? Porque lo que yo les quiero decir es que lo que no explica esta guerra son las declaraciones ni las posturas oficiales. Según el gobierno, esta guerra en principio es para que la droga no llegue a nuestros hijos. Pero el propio Calderón, luego le damos la rechifla, el propio Calderón declaró a la televisión norteamericana, a CNN, que en esta guerra su objetivo no es acabar con las drogas ni disminuir su consumo. Pues si ese no es, ¿cuál es? Él dice, el objetivo es establecer un régimen de ley en este país, que impere la ley y la autoridad. Pero lo que no dice en su declaración es que esta guerra, el sacar al ejército a la calle, esta guerra, como él está llamando, la militarización del país, es totalmente anticonstitucional. La Constitución prohíbe que se utilice el ejército en labores de policía. Y lo prohíbe, entre otras cosas, porque el ejército no está entrenado ni para investigar, ni siquiera para proteger a la ciudadanía. Es un ejército que está entrenado, como todos los ejércitos del mundo, para atacar. Y efectivamente poner al ejército en las calles lo que ha hecho es exponer a los ciudadanos a los abusos del ejército. Ya ha minado la autoridad del ejército, el crédito y el prestigio del ejército. Estoy convencido de que el ejército no está contento de estar en esta situación y pone a los mexicanos en una situación de peligro. Pero además, esta guerra es una guerra muy curiosa. El otro día dieron un informe binacional, que es un informe de aduanas de México y Estados Unidos, y ese informe dice que a México ingresan cada año, son puros datos oficiales, óiganlo bien, que a México ingresan cada año por concepto del narcotráfico y para operaciones del narcotráfico entre 19,000 y 29,000 millones de dólares. Son datos oficiales. Y dicen además que la mitad de ese dinero se lava en las instituciones financieras normales. Yo no les quiero hacer una observación. 29,000 millones de dólares es muchísimo dinero. Por concepto del petróleo, a México ingresaron el año pasado, en 2009, 30,000 millones de dólares, un poco más de 30,000 millones de dólares. Con la cosa de que para sacar ese dinero del petróleo, para vender ese petróleo, México tuvo que invertir 5,000 o 10,000 millones de dólares. De modo que el gran, y otra cosa, la otra gran fuente de ingresos de los mexicanos, que son las remesas de los migrantes, están en 21,000 millones de dólares, algo así, ahorita no recuerdo bien el dato. Esta guerra del narcotráfico, contra la droga, es una guerra muy curiosa, porque aquí lo que tenemos es que los principales beneficiarios de este ingreso de divisas son, por supuesto, las instituciones financieras nacionales. Si de golpe le quitaron a las instituciones financieras nacionales estos 29,000 millones de dólares, entrarían en crisis muchas de ellas muy probablemente. Sin embargo, esta guerra contra el narco de Calderón, pues lo que no hace, y en esto he insistido constantemente Edgardo Buscaglia, lo que no hace es investigar las redes de lavado de dinero ni las redes de protección política. Entonces, es una guerra muy curiosa, porque mientras no se le corte el dinero
narcotráfico va a seguir teniendo dinero para comprar armas y para pagar sicarios. Pues no están acabando con esa guerra. ¿Qué nos explica esta guerra? ¿Qué puede explicar el origen de esta guerra? Yo le estaba dando muchas vueltas al tema y encontré una explicación muy curiosa, no en el discurso oficial, no en los discursos oficiales. La explicación se encuentra, desgraciadamente, en los documentos del ejército norteamericano. Ahora, les voy a dar otro dato sobre la guerra de la droga. Dice Calderón que han detenido más de 74,000 narcotraficantes. Pero según un estudio de National Public Radio, de los 74,000 narcotraficantes que han detenido, solo el 3% llega a sentencia de juez y solo el 2% llega a pisar la cárcel. Lo que habla de un régimen de impunidad enorme. Y no solo eso, sino que está claro, según este estudio de National Public Radio, que una parte muy importante de estas detenciones está sesgada. Solo el 12%, según esa encuesta, solo el 12%, y es un trabajo hecho a partir de investigaciones de la PGR, solo el 12% de los detenidos forman parte del cártel más importante del país, que es el cártel de la Vera, que ustedes saben el nombre. Así es. La voz pública señala que hay una relación extraña entre este cártel y el gobierno. Y los hechos del gobierno parecen corroborarlo. Entonces, ¿qué explica esta guerra? Una de las pocas cosas que explican esta guerra son documentos del Pentágono, que ni siquiera son documentos secretos, documentos que están publicados en la prensa, documentos que están publicados en el internet. Y se trata de lo siguiente, miren, ustedes saben que Estados Unidos, todos sabemos, y además nos lo recuerdan todo el tiempo, que Estados Unidos es hoy por hoy la gran potencia del planeta. Pero no es tanto una potencia, esta es una potencia que basa su fuerza, sobre todo en su fuerza militar, no tanto en su potencia económica, que es muy importante. Pero Estados Unidos es hoy por hoy una economía en crisis. Lo que hace de este país un país hegemónico a nivel mundial es el hecho de que tiene el ejército más poderoso del planeta y es de hecho el ejército más poderoso de la historia de la humanidad. Es un ejército que es capaz de destruir al planeta más de 30 veces. Tiene suficientes bombas atómicas y suficientes bombas de todo tipo para destruir al planeta más de 30 veces. Y todos sabemos que a lo largo de su historia, Washington siempre ha utilizado a su ejército para apoyar, para defender sus intereses económicos. Lo usó contra los nativos norteamericanos en el siglo XIX, XVIII, XIX y XX, y lo ha usado todavía hoy en día hasta las guerras del petróleo. Washington ha utilizado toda su vida, todo el tiempo, al ejército como un arma económica para introducir, para penetrar económicamente en el resto del planeta. Nosotros tenemos además hoy en día un problema muy curioso. Estamos en un mundo globalizado, y en el mundo globalizado Washington se está planteando estrategias de control a nivel global. Y les voy a leer una cita textual que extraje de la Estrategia Nacional de Defensa Nacional del 2008, está en la página 22, y dice, desde 2008 dice, Estados Unidos requiere libertad de acción en las zonas comunes globales y acceso estratégico a regiones importantes del mundo para satisfacer nuestras necesidades de seguridad nacional. Esto traducido en español quiere decir que para Estados Unidos globalización es intervenir donde se le hinchan los globotes. Eso es todo lo que significa. Esta es la globalización del libre comercio. Y esto explica estrategias como la estrategia contra el terrorismo internacional o la guerra contra el mundo árabe. Son estrategias que se plantean para poder intervenir libremente donde se les dé la gana. Sin embargo, Estados Unidos tiene hoy por hoy un problema muy serio. Y es que las guerras convencionales son cada vez más caras y cada vez más insostenibles. Originalmente Estados Unidos había planteado que la invasión a Afganistán le iba a costar la cifra estratosférica de 60 billones de dólares. Esta cifra en su momento causó gran escándalo y fue el secretario de la Defensa, Donald
Roosevelt al Congreso a decir, pero no se preocupen, una parte muy importante de esos $60,000 la van a pagar, se va a pagar con el petróleo que vamos a sacar de Irak. No han podido sacar todo el petróleo que han podido sacar de esta zona, pero el hecho es que en agosto de 2009 Estados Unidos había gastado ya no $60 billones, sino que más de $173 billones en la guerra de Afganistán. Esto implica que son 20 billones anuales. Mantener una semana las guerras de Irak y Afganistán cuesta $3.5 billones. La tecnología militar es muy eficaz, pero es carísima. Y esto hace que estas guerras sean verdaderamente insostenibles. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, junto con una señora que se llama Linda Pilnes, calculan que la guerra de Afganistán costará más de $3 trillones a Estados Unidos y que puede llegar a costar de 5 a 7 trillones de dólares. Son guerras insostenibles. Y entonces la situación es la siguiente. En 2010, ningún ejército del planeta puede vencer al ejército norteamericano. Pero el hecho también es que le sale carísimo a Washington mantener este ejército, y controlar al mundo tal como está ahora tampoco estaría fácil. Ya se acabaron los grandes ejércitos como el de la URSS, a los cuales Estados Unidos se podía enfrentar de igual a igual. El reto que se le plantea a Estados Unidos en la globalización, y esto lo dicen un montón de expertos, es que lo que se prevé es que va a haber un montón de descontentos en todo el planeta, estallidos en todas partes, y Estados Unidos no puede controlarlos todos con su gran ejército. Entonces, Estados Unidos lo que se ha planteado es un cambio de estrategia de guerra. Estados Unidos lo que se ha planteado es bajar los costos de la guerra convencional y buscar otras alternativas de guerra. Y por eso Estados Unidos se ha planteado una nueva doctrina de guerra. Y hay documentos al respecto. Y son documentos, algunos clasificados y otros no. Pero muchos están hechos públicos, mucho está publicitado. Estados Unidos se ha planteado utilizar cada vez más lo que ellos llaman estrategia de guerras irregulares. Y aquí les quiero decir, aquí hay una contradicción. No existen guerras regulares, todas son de la chingada. Las estrategias de guerra irregular son básicamente aquellas, según la definición del Pentágono, aquellas en las que se usan fuerzas irregulares, es decir, fuerzas no militares. Hay muchos ejemplos de guerra irregular. Tenemos, por ejemplo, la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas es una forma clásica de guerra irregular. Otra forma de guerra irregular son las guerras mercenarias, las guerras de los mercenarios. Otra forma de guerra irregular son las guerras de los paramilitares. Otra forma de guerra irregular son las guerras de la droga, fíjate qué casualidad. Y otras formas de guerra irregular son las llamadas guerras de cuarta generación. Operaciones mediáticas que se hacen en gran medida a través de grandes campañas de propaganda en la televisión. El objetivo de estas guerras no es el objetivo de las guerras tradicionales, que buscaban simplemente aplastar y arrasar al enemigo. Estas guerras lo que buscan es influir sobre la opinión pública de una sociedad específica, incidir en la población, dominar a la población a través de la opinión pública. Y según expertos del Pentágono, la guerra irregular, y voy a leer lo que dicen unos expertos citados en una fuente que se llama military.com, que dijeron esto en 2006, dicen: la guerra irregular es la estrategia de guerra que tiene como objetivo la credibilidad y o legitimidad de la autoridad política relevante, con la finalidad de dominar o sostener una autoridad. Es decir, que las guerras irregulares lo que buscan es o apoyar o destruir a un presidente, por ejemplo. Un ejemplo muy concreto: